Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allí, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera, mandó matar todos los niños de 2 años en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los reyes magos. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 13 al 18. Cristo ha hecho dignos suyos a los que todavía no podían hablar. Notas amables a la palabra de Dios, martes 28 de diciembre, año 2021. Testigos de Dios en el mundo, aquellas personas inocentes que todavía no podían hablar ni reclamar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a ser personas, el derecho a nacer. Hoy es el día de pensar en esa posibilidad que la palabra de Dios enfrenta ante lo que muchas sociedades, cantidad de países en el mundo, piensan que es un derecho quitarle la vida a los demás, privar a las personas del derecho a vivir. El aborto se volvió una moda en cantidad de países en el mundo, se volvió un derecho, se volvió una manera arbitraria de manejar la vida de las personas. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1258 habla de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Y este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser un sacramento. ¿Cómo entiende la Iglesia y cómo comprende el dolor y la situación ante la no vida de alguien que no tiene derecho a hablar y le quitaron ese derecho? ¿Cómo hoy hablar de los inocentes, de los personajes en la historia misma de la salvación y en la historia del cristianismo, los personajes que padecieron ante la cólera de un ser humano, ante la envidia, ante el complejo de inferioridad, ante el enfrentamiento de un ser humano contra Dios? Mandemos a matar todos los niños de 2 años, calculando el nacimiento del niño Jesús. Y así se cumplió, dice la Santa Biblia, el oráculo del profeta Jeremías, cuando dijo: un grito se escucha en Ramá, llanto y lamentos grandes es Raquel, que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. El Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI tenía toda la razón cuando planteaba el derecho a la vida. Esto lo hizo en un discurso en Australia con motivo de su visita pastoral, y decía el Santo Padre emérito en aquella ocasión: el derecho fundamental es el presupuesto de todos los derechos, que se llama el derecho a la vida. Y esto vale para la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de un ser humano. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Nadie tiene derecho a decir cuándo se le acaba la vida a tal persona. Ese no es un derecho, la vida es un don y la vida es una gracia de Dios.
Así que el Papa aborda el tema y profundiza en el aborto, que no puede ser un derecho humano, dice el Papa emérito. Dice el Papa que él quiere actuar como abogado y ser portavoz de los niños por nacer que no tienen voz, que los niños sean considerados una carga, un problema, una molestia para una madre, para una mujer esencialmente, cuando la vida es un don de Dios, decía el Papa emérito. ¿Cómo entrar en ese mundo del dolor y del sufrimiento causado en este momento de la historia de la salvación? Hay profecías que ya habían hablado de ese dolor que se venía, y hay personajes que lo dijeron de una manera concreta. Por ejemplo, Simeón decía: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y será una señal de contradicción. Y mirando a la Santísima Virgen María decía: y a ti misma una espada te atravesará el alma, el dolor y el sufrimiento por la misión misma de Jesús de Nazaret. Y es una profecía que se fue cumpliendo ante las circunstancias que motivaron hasta la huida de la Sagrada Familia del pueblo egipcio. Hoy encontramos ese sufrimiento y hoy es un día para pensar en la cantidad de seres humanos que nunca llegaron a la vida, nunca hicieron parte de esta sociedad, nunca llegaron a este planeta, porque hay unos seres humanos que creen que tienen el derecho sobre la vida de los demás, y eso sí es gravísimo. Es considerado pecado grave, mortal, en materia de fe y en materia de teología moral, y así lo expresaba el Papa emérito Benedicto XVI. Queda hacer oración en el día de hoy, pedirle a Dios que nos conceda esa gracia tan especial, la gracia de que la humanidad recapacite y no siga creyendo que es un derecho quitarle la vida a los demás, suspendérsela, impedírsela, adelantarle la muerte a las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,